Buenos días, queridos televidentes de Noti Modernidad. Para que estén al tanto, el Renacimiento surgió durante los siglos XV y XVI. También podemos ver que el humanismo. Uno de los aspectos principales del Renacimiento fue el humanismo, una corriente de pensamiento que quiso ubicar en el centro de sus reflexiones al ser humano. A diferencia de los pensadores medievales que ponían a Dios en el centro de sus pensamientos sobre el mundo y la experiencia humana. El humanismo consideraba que la revelación divina no era el máximo criterio para evaluar al ser humano, y por ende planteó que la verdad también podía encontrarse en la filosofía grecorromana. Las acciones humanas y la naturaleza. Para el humanismo, el conocimiento debía basarse en el estudio de la naturaleza. Como lo afirmaba Platón y Aristóteles, el humanismo fue difundido en academias situadas en las ciudades-estado italianas como Bolonia, Venecia y Florencia. También algunas ciudades de la región de Flandes en la costa del mar tuvieron una actividad intelectual destacada. Ahora vamos a hablar sobre lectura y libros en el Renacimiento. Durante la Edad Media los textos tenían muy poca circulación, pues debían ser copiados a mano y en su mayoría pertenecían a las bibliotecas de los monasterios. Por este motivo, la mayor parte de la cultura en ese entonces se basaba en la oralidad y las tradiciones cristianas. Posteriormente, la invención de la imprenta en 1450 permitió que los libros tuvieran una mayor divulgación y la lectura se convirtiera en una actividad muy difundida fuera del ámbito de la iglesia y las universidades. Entonces, la cultura escrita pasó a tener un rol protagónico en Europa. Otros aspectos que ayudó a la expansión de la lectura fue la escritura en lenguas vernáculas, como el italiano, el castellano, el inglés y el francés. Gracias a esto, una mayor cantidad de público pudo leer y se divulgaron cada vez más obras como las novelas, poesías, obras de teatro cuyos temas no eran religiosos. Algunas de esas obras expresan críticas e incluso sátiras a los gobernantes y la iglesia. Complementando tu noticia, el Renacimiento intelectual se conoce como Renacimiento a un periodo caracterizado por el auge cultural e intelectual en Europa en el siglo XIV. aunque no hubo una ruptura con las creencias y la identidad cristianas de la Edad Media, sí se llevó a cabo un replanteamiento de los métodos de investigación, la estética y los conocimientos. En este contexto, la palabra renacimiento se refiere a un segundo nacimiento de la cultura grecorromana, que había visto un esplendor en la antigüedad, pero que supuestamente había caído en un profundo olvido durante la Edad Media. De esta manera, al retomar el legado intelectual de los pensadores griegos y romanos, se consideraba que estaba ocurriendo un resurgimiento de la cultura clásica. Además, a raíz de los cuestionamientos a la Iglesia Católica que se dieron a partir del siglo XIV, los intelectuales de origen burgués sustituyeron a los monjes y obispos como divulgadores del conocimiento. Esto contribuyó para que la actividad intelectual dejara de tener como preocupación los asuntos religiosos y evitar una interpretación de los textos clásicos como fuentes sagradas. La creciente crítica al comportamiento de los sacerdotes y a la doctrina católica que fueron difundidas por los herejes y varias corrientes religiosas también llevaron a la búsqueda de un modelo moral alternativo, reflejado en el comportamiento equilibrado y moderado que proponían los pensadores grecorromanos. Esta admiración por los pensadores grecorromanos también influyó en el cambio en el estilo artístico, que dejó de lado las principales características del gótico y la pintura religiosa medieval. El nuevo estilo pretendió copiar el de las ruinas romanas y griegas. Así, se planteó la reconstrucción del esplendor artístico e intelectual que habían tenido las ciudades antiguas, el cual había sido truncado por la decadencia de las ciudades durante gran parte de la Edad Media. Ahora vamos con nuestro periodista Juan José Ramos Tello. Hola, mi nombre es Juan José Ramos Tello del noticiero Noti Modernidad y hoy te vengo a presentar datos curiosos sobre el Renacimiento. Y el primer dato curioso de hoy es sobre Miguel Ángel Buonarroti, sobre específicamente la pintura de la creación de Adán. Se encuentra en la cúpula de la Capilla Sistina. Según mucha gente, especialistas y médicos, dicen
que tiene un parentesco sospechoso, la capa que cubre a Dios. Parece la forma de un cerebro humano. Dicen que es un mensaje codificado por Miguel Ángel, que es el regalo de la inteligencia concedido por el Creador. La segunda es ¿por qué la Mona Lisa no tiene cejas? De Leonardo da Vinci. Gracias a una imagen de alta resolución podemos ver que se observa una pincelada muy delineada de un pelo sobre el ojo izquierdo. Al parecer dicen que puede ser un pigmento desteñido, lo que sugiere que el restaurador o el propio Leonardo da Vinci pueden haber borrado las cejas y las pestañas por error o simplemente no lo trabajaron. Y por último, como un dato extra, podemos ver un parentesco sobre la realidad y la ficción, el cual podemos ver que el fondo no está muy bien detallado, si es que así lo podemos decir, pero la Mona Lisa sí parece realista. Creo que puede ser un código escondido por Leonardo da Vinci o tal vez simplemente es algún parentesco. Muchas gracias, soy Juan José Ramos Tello de Notimodernidad y nos vemos la próxima. El humanismo es muy importante para la Edad Media, pero como el tiempo es corto, aquí te van unos datos curiosos. Número 1. El humanismo buscó retomar las ideas de la cultura greco-romana. Antes de continuar tenemos que recordar que la cultura greco-romana. La cultura greco-romana fue una gran cultura que se creó aproximadamente en los años 1000 a.C. y se caracteriza por su arte, por lo que el humanismo buscó la forma de implementar de nuevo la cultura. Número 2. Erasmo. Erasmo nació en Rotterdam aproximadamente en 1477. Era un representante del humanismo por su gran aporte como sería, por ejemplo, unas nuevas ediciones latinas y griegas, Nuevo Testamento que plantearon muchas cuestiones y la Contrarreforma. Las técnicas de navegación y la mejora en los conocimientos astronómicos y cartográficos hicieron que los europeos pudieran comerciar con África y Asia. La complejidad de la navegación y las altas ganancias que producía hicieron que requiera elevadas cantidades de dinero debido a lo anterior. Los banqueros financiaron esta actividad y comenzaron a acumular grandes cantidades de capital gracias a ellas. Muchos de estos banqueros de origen italiano o flamenco financiaron la producción artística e intelectual, tomando bajo su protección a artistas pensadores. Esta práctica fue conocida como mecenazgo, nombre que proviene de Cayo Clinio Mecenas, protector de las artes en Roma del siglo I a.C. Los papas también recurrieron al mecenazgo, convirtieron a Roma en un importante centro artístico. Para financiar las obras de arte, se recurrió a la venta del perdón de los pecados o indulgencias. Gracias, y esto es el subtema del Renacimiento y la economía. El arte renacentista copió los parámetros de la antigüedad, no solamente en sus formas y técnicas, sino también en los temas mitológicos. Por esto cambió en torno al arte medieval, que recreaba en su mayor parte las escenas bíblicas e historias de los santos. El arte renacentista se basa en la pintura antigua y sus artistas creaban muchas obras donde se observaban algunas ciudades, reinos y civilizaciones de la Edad Moderna y expresar por medio de sus obras hechos históricos de la época. En las obras del Renacimiento se copiaron personajes, escenas y lugares ambientados en Grecia, Roma o en algunas civilizaciones que se plasmaban o inspiraban en la vida cotidiana de los ciudadanos de la época. Uno de los descubrimientos muy importantes de la época fue que los pintores descubrieron la perspectiva y la ampliaron en sus obras. Por eso, de esta manera, muchas de las escenas representadas se elaboran como si el espectador estuviera observando directamente la escena, volviéndola más realista y más profesional.
Ahora voy a tomar como ejemplo a una obra que se suele conocer como la Escuela de Atenas. Fue pintada para lo que se llamaban las estancias o las habitaciones en el Palacio del Vaticano en Roma. Y fue pintado por Rafael Sanzio, que utilizó el estilo de pintura fresca y lo podemos detallar un poco más de cerca. Y lo primero que hay que decir que es un fresco bastante grande, mide aproximadamente unos 8 o 9 metros en su base. La escuela de Atenas es como la escuela de la academia griega y consecuente observamos muchos personajes reunidos en el espacio clásico renacentista que podría ser una especie de imagen fantasiosa de la Basílica de San Pedro en Roma. Y si miramos un poco más de cerca vamos a observar a una pareja de ancianos o figuras masculinas que suelen ser conocidas como los dos grandes filósofos de la filosofía griega clásica, Aristóteles y Platón. Con toda esta información sabemos todo sobre el Renacimiento. Quizás falta más, pero sí quedó muy completa esta información, de verdad que sí. Bueno, queridos televidentes, hasta aquí termina nuestra sesión del día de hoy. Sí, señores, nos vemos la próxima. Gracias por vernos. Por preferirnos viajando hacia ti de Noti Modernidad. Hola, soy Matías Paneso de Noti Modernidad. Vengo a hablar sobre la relación económica y no me acuerdo ya. Ahora vamos con Ramos Tellos. ¿Dónde estamos? Buenos días, queridos televidentes de Noti Modernidad. Natalia. Y eso graba todo y se lo ponemos en los bloopers. Ya. Ya. Buenos días, queridos televidentes de Noti Modernidad. Desde los siglos XV a los XX. Pero no, Prisma. Ya. También podemos ver que... También podemos ver que... ¿Por qué se ríen? El arte del Renacimiento más... ¿Por qué te paraste? Mastico. El arte renacentista copió los parámetros de la antigüedad, no solo en sus formas o técnicas, sino también en sistemas mitológicos. Nada, deja de reírse.